Buenas noches, medicoblastos del mundo, ¿cómo están? En esta ocasión traemos un tema muy especial, puesto que ayer, 7 de septiembre, fue el Día Internacional de los Niños con Enfermedad de Duchenne, de niños con distrofia muscular de Duchenne. Entonces, con motivo de congregar esta fecha tan importante, vamos a ver precisamente ese tema en esta sesión. Fue la ponencia que di hoy en la mañana en un buen proyecto, en una academia que sacaron ahí en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Y me enteré de que era el día 7 de septiembre, el día de Duchenne, gracias a que un amigo al que le mando un saludo se llama Mario Guzmán, también conocido como Mario el Memero Guzmán, un colega de Cuto Nalá, que también está estudiando medicina, me dijo cuando iba en el camión rumbo a dar la ponencia. Entonces, un gran aplauso para estos niños y esperemos que se hayan pasado de lo mejor en su día y que hayan sido felices por algunos momentos. Esperemos que así sea todos los días hasta que hasta que llegue el momento de su partida, que ojalá que con los nuevos tratamientos que vamos a ver aquí alarguen esa esperanza de vida de 30 años aproximadamente a muchísimos más. Bueno, también ando motivado y quiero que se motiven ustedes, porque la imaginación es el verdadero límite y ustedes van a llegar hasta donde sus sueños se los permitan. Y si en verdad ustedes persiguen sus sueños, van a convertirlos en realidad si tienen el coraje de hacerlo, ¿no? De escalar día a día un peldaño para cumplir todas sus aspiraciones. Sabemos que para entender una patología, siempre lo mejor es empezar con un caso clínico, como enseñan en los grandes hospitales, en Massachusetts, en Harvard. Y bueno, tenemos a este niño, que es un paciente de 6 años de edad, con antecedente de constipación de 3 años de evolución. Eso quiere decir que está distendido de su abdomen y que no puede defecar adecuadamente. En seguimiento con gastroenterología, desnutrición crónica, con anticuerpos para la enfermedad celíaca normales. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto esta enfermedad donde estaban los anticuerpos antiendomicio y que existían muchísimos más, ¿no? Pero los tiene normales. En 3 oportunidades se le realizaron. Tiene bronquitis obstructiva, recibió tratamiento, tuvo fluticasona, sabemos que es un antifúngico, tuvo 5 neumonías. Eso quiere decir que está muy mal, que tiene una afectación a lo mejor en su sistema inmune o que su pulmón ya está comprometido por su enfermedad subyacente y esto genera que sea un foco de infecciones. Tuvo 5 neumonías, 3 de ellas con requerimiento de internación. Tuvieron que internarlo. Le hicieron pruebas de sudor porque pensaron que a lo mejor podía tener fibrosis quística y no había cloro en estas pruebas de sudor, entonces todo estuvo normal. Tuvo un retraso madurativo. Esto quiere decir que el sostén cefálico, que él sostuviera su cabecita en una posición, se logró hasta los 6 o 8 meses y empezó a caminar hasta el año. La madre se refiere que se caía constantemente y le comentan que es un vago para comer, que no come muy bien este niño. Bueno, ¿qué tenemos de datos importantes? Que se cae, que empezó a caminar tarde, que tiene dificultades en ciertas cosas, que tiene problemas de infecciosos recurrentes y que es niño. Tenemos que destacar que el síndrome de distrofia muscular de Duchenne se presenta solamente en niños, o la mayoría de los casos en niños, puesto que tiene un trastorno de herencia ligado al cromosoma X. La afectación está en el cromosoma X, el brazo pequeño del cromosoma X, petit, XP 21.1 o 21.2. Ahí tiene la afectación específicamente, porque no codifica el exón 23 para la distrofina, que la distrofina es la proteína que está ausente totalmente en los niños con distrofia muscular de Duchenne. Vamos a hablar de esto más adelante. Pero es necesario que se queden con esto y que solamente, o casi la mayoría de los casos, es en niños, puesto que en las mujeres tienen otro cromosoma X y si hay un cromosoma X afectado, el otro, que es el bueno, tomará su lugar y se expresará en vez del afectado. Sin embargo, hay un fenómeno que consiste en el silenciamiento del cromosoma X femenino. Entonces, si está silenciado el cromosoma bueno, hay una afectación y también pueden tener las niñas
enfermedad de Duchenne, aunque es mucho más complicado que lo tengan, ¿no? Fíjense, la exploración física tiene una postura con hiperlordosis lumbar, que es una hiperlordosis. Ahorita vamos a ver una foto. Es como si tú estuvieras alzando muchísimo el pecho y hicieras un arco gigante en tu columna vertebral, específicamente en la región lumbar, ¿no? Distensión abdominal que desaparece a la posición sentada. Escápulas aladas, parecía que tuviera algunas alitas de pollo el niño. Codos en semiflexión, ahorita vamos a ver una foto. Textura gomosa en los gemelos, también llamados gastrocnemios, los músculos de la pantorrilla, a la palpación. Disminución de la fuerza muscular, marcha basculante. Parece como si se estuviera tambaleando este niño. Y no es porque anduviera borracho. Bueno, no sé si se hubiera tomado alguna cerveza antes, pero es porque tiene esta afectación en una proteína de membrana muscular que es bastante importante para que sirva de anclaje junto con el complejo de glicoproteínas y que pueda generarse la contracción muscular con todo el proceso que algunos ya saben. Igual luego hacemos un video de fisiología de contracción muscular. Entonces tiene la marcha basculante, no puede correr, camina rápido y en puntas de pie. No logra saltar, sube escaleras con dificultad, sosteniéndose de la baranda o levantando los miembros inferiores con ayuda de sus manos, con fatiga muscular. Ahorita vamos a ver que existe un signo muy importante y hasta les tengo un video para que no se les olvide de cómo se levantan estos niños del suelo. Entonces, tenemos que destacar que tiene afectaciones y que hay un test de la caminata de 6 minutos a los niños con Duchenne. Tiene una debilidad bastante grave, una afectación en sus músculos y tienen debilidad muscular, una debilidad tremenda. Entonces les puedes dar prednisona o algún corticoide, ya sea cortisol, prednisona, dexametasona, metilprednisolona, etcétera, para que puedan recuperar un poco de la fuerza de sus músculos, puesto que al ser mediadores de la inflamación o al disminuir este proceso inflamatorio también van a disminuir que se exprese o que se exprese muy poco la distrofina, eh, generando que pueda haber en ciertos momentos un mayor anclaje con el complejo de glicoproteínas y con la consecuente contracción. Es por eso que a veces es bueno, pero solamente en edades tempranas dar glucocorticoides, porque ya si se desarrolló a edades tardías puede presentar fragilidad muscular, osteoporosis, osteopenia, y si ya tiene fregados los músculos, ahora también le vas a destrozar los huesos, entonces no es bueno. Y esta prueba de la caminata de 6 minutos evalúa si el niño puede caminar 300 metros o más. ¿Sí? Si es menos de 300, pues está muy mal y a lo mejor si tú le haces una densitometría ósea y está relativamente bien, puedes darle corticoide, pero controlado para no generarles osteoporosis. Y ahora si marcha más de 400 metros, está relativamente bien el niño y no hay necesidad de darle prednisona. Bien, esta es la exploración física que tiene el paciente. Y así es como se presenta con esa hiperlordosis que mencionaba el caso clínico, fíjense. Ahí está, es lo que les decía, es como sacaron mucho el pecho, pero lo hicieron como hacia atrás. Y estas son las escápulas aladas que también se mencionan. ¿Cuál es el diagnóstico entonces médico blastos? Ustedes tienen que diferenciar entre dos síndromes muy importantes presentes o no en los pacientes. Uno es la distrofia muscular de Duchenne y otro también es una distrofia, pero no es una distrofia de Duchenne, es una distrofia llamada distrofia de Becker. Problemas técnicos, disculpen. Ajá. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? El oficial diagnóstico es no lo que dice Dr. House, sino como hay una afectación y hay una deficiencia total de esta distrofina y hay una afectación bastante severa y un retraso motor y de crecimiento en el niño y tenemos una creatinfosfoquinasa tan elevada, vamos a pensar que es un Duchenne.
¿Por qué? Porque la creatinfosfoquinasa se libera de la célula muscular porque no tenemos una membrana estable, debido a que no tenemos la glicoproteína, digo, más bien la distrofina que está ahí en la membrana, permitiendo que haya una estructura adecuada y que el citoesqueleto mantenga la estructura membranosa. Entonces se rompe la membrana y se sale la creatinfosfoquinasa, que es un producto de la fosfocreatina muscular. Sale la creatinfosfoquinasa y lo normal que tenemos en miligramos de creatinfosfoquinasa es de 0.5 a 1 o de 0.6 a 1.4 miligramos en los hombres, ¿va? Esto, un miligramo más o menos equivale a 80 unidades internacionales sobre litro. Vean, este paciente tiene 11.265 unidades internacionales de creatinfosfoquinasa sérica. Eso es demasiado. Se dice que un paciente con Duchenne aumenta de 50 a 100 veces sus niveles de creatinfosfoquinasa. Y ahora multipliquemos 100 por 80, serían como 8.000, ¿no? Eso quiere decir que él tiene mucho más de 100 veces elevada la creatinfosfoquinasa, entonces sí está muy mal. Y este es un parteaguas para poder determinar que el paciente lo que tiene es síndrome de distrofia muscular de Duchenne. No sé por qué no quiero avanzar esta cosa. Me disculpa. Sí, por favor. Ya sé qué hacer. Entonces, ya vieron la creatinfosfoquinasa. Le hicieron una interconsulta a genética, neurología, traumatología. Se decidió en forma conjunta hacer una biopsia. Biopsia muscular, porque la biopsia de muscular es el estándar de oro para diagnosticar ahora sí Duchenne en los pacientes. Ahí vamos a ver cómo descubrieron que había una afectación en la glicoproteína desde 1990 y que agarraron una biopsia de un músculo de un conejito. Le pusieron varias soluciones, ¿sí? Entre ellas estaba el complejo GWA, la glutina, bueno, la fracción GWA de la glutina de la separosa o la separasa. Esta separosa o separasa sirvió para separar, efectivamente, la distrofina de todo el complejo de glicoproteína y después ver todos los componentes que tenía. Porque la distrofina tiene algunas proteínas de unión al WGA, que es esta subunidad que tiene. Entonces, WGA Binding Proteins, estas proteínas se unen y separan la distrofina de todo lo demás del complejo de glicoproteínas. Ahorita lo vamos a checar. Entonces, ¿cuál es la definición? Este es de Lancet, es una actualización del 2018 y es la definición más actual del síndrome de Duchenne. Ya les había dicho que era un trastorno genético, neuromuscular, severo y progresivo que se transmite con una herencia de tipo ligado al cromosoma X, ¿sale? Es muy difícil un autosómico dominante de un autosómico recesivo. El ligado al X, las madres son portadoras. Un padre no puede ser portador. ¿Por qué? Porque tiene solamente un X y un Y. Y el padre solamente al momento de procrear va a donar su cromosoma Y, ¿va? O el cromosoma X, dependiendo. Por ejemplo, si es que dona el cromosoma X y llega otro X de la mujer, va a ser mujer, ¿no? Si dona un cromosoma X la mujer y el Y el padre, va a ser hombre. Pero aunque el hombre done el cromosoma Y, digo, el cromosoma X no puede llegar a afectar a, a un chavo o a un recién nacido, puesto que el cromosoma X de la mujer lo va a hacer a un lado. Se va a expresar solamente el cromosoma X bueno, que es el de la mujer, y el cromosoma malo, que es el del hombre, no se va a expresar para nada. Entonces, esta distrofia es causada por mutaciones en el gen de la distrofina, ya dijimos, que es el XP21.1 o 21.2, donde se encuentra el exón 23, que este va a codificar a la distrofina. Y va a haber una ausencia o insuficiencia de esta proteína y se va a manifestar como una degeneración muscular progresiva, debilidad con inicio de síntomas
entre las edades de los 3 a los 5 años. Siempre se presenta antes de los 16 años. Esta es una de las diferencias que tiene un Duchenne de un Becker. Un Becker se puede presentar hasta los 16 años y por lo tanto los niños no van a necesitar una silla de ruedas tan temprano, solamente hasta después de los 16. Entonces ya aquí está la mutación que les dije. En 2011 se creía, o bueno, tenía la incidencia de este síndrome de 1 por cada 3.500 recién nacidos vivos. Ahora se ha visto que la incidencia ha bajado de este síndrome a solamente 1 por cada 5.000 o 6.000 recién nacidos vivos, ¿sale? A lo mejor tiene que ver con la prevención o con que ya se está detectando a tiempo las madres portadoras y ya mejor prefieren no tener hijos o buscar otras alternativas para que sean sanos, ¿no? Y aquí está la distrofina. Esta es la proteína distrofina que va a formar parte de la membrana de la célula muscular. Cuando tienes una buena membrana, la membrana te sirve para protegerte del medio y para darte estructura. Entonces va a haber una afectación y puede romper la célula muscular haciendo que salga todo su contenido. Esta es la mutación, para los que no conocen el tipo ligado al cromosoma X. Solamente la mujer está afectada, tiene el alelo recesivo, como se ve en esta imagencita, y ella tiene 50% de probabilidades de que sus hijos varones estén afectados. 50% es muchísimo, es como echarte un volado, ¿no? Ah, pues sale bueno, si no, no. Y 50% de las mujeres van a ser portadoras de este gen, ¿va? Entonces, va a ser muy complicado que un padre sea portador. Sí puede haber posibilidades, eh, pero en realidad nunca se va a expresar al momento de que esté con alguien, a menos que haya una afectación del cromosoma X de la mujer donde se silencie y que el otro se pueda expresar, o sea, el malo, el cromosoma malo. Y bueno, la causa genética fundamental en el mayor porcentaje de los casos, un 65%, son la deleción de los exones en el gen de la distrofina. Todas estas mutaciones sin sentido o las deleciones tal cual, una ruptura y afectación específica del cromosoma, te va a generar síndrome de Duchenne. Aparte, hay duplicaciones del gen de la distrofina. Empieza a generar mucha distrofina, pero la distrofina está anómala y esta solamente se presenta en 15% de los casos. Y los demás son mutaciones puntuales. ¿Qué quiere ser mutación puntual? Aquella que tiene afectación de un solo nucleótido, ya sea adenina, timina o adenositosina. Va. Entonces, esto es lo que James Herbasti se propuso a descubrir en 1990. Se dieron cuenta que había deficiencia de no solamente la proteína de la distrofina, sino también de el componente distrofina-glicoproteína. Y este se encontraba en el músculo, específicamente en la membrana muscular. Y hicieron un desorden, ya les dije, con un conejito. Le pusieron este GWA separosa o separasa. Aparte le pusieron otras cositas para que pudiera tener un medio adecuado. Le pusieron 0.1% de una solución llamada digitonina. Después sacaron las concentraciones, generaron una electroforesis y pudieron darse cuenta de las proteínas que se encontraban en este complejo glicoproteína, de distrofina glicoproteína. Entonces vieron que había pues la afectación de la distrofina, pero no solamente era eso, había muchísimas otras cosas más. Estaba la distrofina afectada, pero también había un canal de sodio dependiente de voltaje ligado a la distrofina y necesitaban que el canal se separara de la distrofina completamente para poder determinar el peso molecular de la distrofina y además de eso lograr saber cuántos aminoácidos contenía o cuántos aminoácidos expresaba la distrofina. Y también se dieron cuenta que había un canal donde actúan los canales, los bloqueadores de canales de calcio, ¿sí? ¿Se acuerdan que son los canales de dihidropirimidina? Y estos canales de dihidropirimidina tenían dos subunidades, y son las que están aquí, la subunidad alfa 1 y la subunidad alfa 2. No solamente eso, encontraron que había glicoproteínas. Encontraron un complejo de 50 glicoproteína, otro de 156 glicoproteína, que son los más importantes, aparte 35 glicoproteína, 43 glicoproteína,
un montonal, pero ya dijimos cuáles eran los más importantes. Y vieron que había un complejo olimérico que era la distrofina, que estaba en el 18S, que era muy diferente a la alfa-galactosidasa o a la tiroglobulina, que tenían otras constituciones específicas. Y esto fue lo que les digo. WGA, donde se une WGA binding proteins, que son las unidades de la separosa, y aparte tenemos, les encierro en un cuadrito, los diferentes glicoproteínas, 156 glicoproteínas, 50 glicoproteínas, que son las importantes. Ahora, encontraron otros anticuerpos monoclonales que servían para aislar a esas glicoproteínas. Porque aquí en este dibujo, en el que está a su derecha, solamente aislaron la distrofina, el canal de sodio y el bloqueador de canal de sodio hidroperimidínico, ¿no? Pero acá, ya con estos anticuerpos monoclonales, con este 6, como cuando vas por unas chelas, ¿no? 6C2, podían también aislar a la distrofina, antidistrofina, y el IBD3, subunidad 1, subíndice 1, se unía a la anti-50 glicoproteína y la vía 4, subíndice 1, a la anti-156 glicoproteína. Y este fue lo que descubrieron James Servasti y colegas en 1990 con un trabajo bastante arduo, el complejo distrofina-glicoproteína. Y esto es la distrofina. La distrofina, tengan la idea de que es como un pegamento. ¿Sí? Va a unir la actina F, que es la actina filamentosa estructural, pero hay otro tipo de actina afuera. Y el tipo de actina que está afuera va a permitir el anclaje, o más bien va a permitir ser anclada por la miosina, liberando ATP, convirtiendo en ADP, generando energía para permitir el muelleo de la miosina y por lo tanto la contracción. La distrofina une la actina F, ¿sí?, a la sintroponina, al sarcospan y al complejo sarcoglucano, que incluye las unidades alfa, beta, gamma y delta, y también a todo el componente de glicoproteína que les digo. Tiene dextroglucanos y hay unas cadenas colaterales de carbohidratos que tienen importancia funcional porque ayudan también a generar un poco más de energía para la contracción. Entonces, si no unes la actina a todo lo demás, esta actina no se va a poder expresar y en ningún momento va a llegar la cabeza de miosina, que feo estoy dibujando, jamás va a llegar la cabeza de miosina a poder generar el muelleo y después la contracción muscular. La distrofina tiene 427 kilodaltons, 79 exones, el cual está afectado, lo que dijimos, el 23, y expresa 3685 aminoácidos, ¿va? Entonces es bastante grave el tener esta afectación del pegamento, porque si tú no tienes un pegamento, no vas a permitir después o posteriormente la contracción muscular. Bueno, ahora, vean, esto es precioso. Es New England Journal 2010. Se dieron cuenta que no solamente las afectaciones genéticas te generaban una distrofia muscular de Duchenne, porque llegaron algunos pacientes, por ejemplo en Italia, donde la incidencia es diferente. Se hizo un review sistemático donde nos investigaron 38 establecimientos diferentes de 4 países, entre los cuales destacan Italia, Inglaterra, Eslovenia y Canadá. Y en estos buscaron la incidencia de enfermedad de Duchenne y se dieron cuenta que era de 1.7 a 4.2 de cada 100.000 nacidos vivos. En cambio la de Becker era de 0.4 a solamente 3.6 100.000 nacidos vivos. Entonces disminuyó bastante la incidencia, pero ahí encontraron que cuando trataron a un paciente, porque pensaban que tenía la causa genética, y le hicieron un CRISP, o el CRISP es algo súper padre porque es una endonucleasa, endonucleasa 9. El CRISP es ingeniería genética, en donde cortas la afectación de la mutación sin sentido del exón 23, lo cortas, lo quitas y vuelves a poner uno funcional. Es como quitar un ladrillo de una pared que está feo y poner el bueno para que no se derrumbe la pared, ¿va?
Entonces está increíble. Y le hicieron eso y a pesar de que le hicieron el CRISP, seguía teniendo distrofia muscular de Duchenne, seguía sin poder moverse bien el niño. Era porque tenía un componente autoinmune, una célula T malvada, que atacaba la distrofina. Y ¡pum! ¡Adiós, distrofina! ¡Oh, por Dios, maldito seas, linfocito T malvado, que está destruyendo la distrofina a pesar de que estamos dando de los tratamientos más buenos, puesto que 80% de los pacientes que se sometan a un CRISP, perdón, van a estar bien de por vida, ¿sale? O sea, les va a remitir la sintomatología, es precioso. Y ahora, Duchenne versus Becker. Es lo que les comentaba. En el Duchenne va a haber una ausencia total de la proteína distrofina. Por lo tanto, las afectaciones musculares van a ser más rápidas, más progresivas y van a afectar mucho más. En el Becker no hay una ausencia total de la distrofina. Se expresa en menor cantidad o tiene una mutación este gen de la distrofina, por lo tanto no puede actuar de una manera íntegra a como lo haría una distrofina normal. En la sintomatología es más grave en Duchenne. En Becker será menor gravedad. La herencia es ligada al X en las dos. La esperanza de vida hasta los 30 años, como ya les había dicho en Duchenne. En Becker es menor grado de mortalidad. ¿Y cuál usa silla de ruedas desde la infancia? Duchenne. Duchenne usa silla de ruedas porque la afectación es mucho mayor. Becker la puede usar hasta los 16 años. Fíjense, esto es de New England, es de biotecnología, pero vean cómo cuando ya no hay músculo, cuando el músculo está súper atrófico, como en este caso, vean las fibras musculares tan pequeñas que quedan, empieza a invadir lo que tenía que ser tejido muscular, otro tipo de tejido que es el adipocito. Entonces tenemos una metaplasia adiposa que se muestra en este tejido muscular que va a remover el músculo. Va a ser como músculo graso, podemos decirlo. Lo va a reemplazar. Entonces, si de por sí yo, que no tengo Duchenne, tengo muchos adipocitos, ahora estos chicos van a tener un músculo pequeño, pero mucho tejido adiposo. ¿Y cuál es el cuadro clínico? Ya dijimos cómo actúa la distrofina. Ya les dije que está en la membrana y que no permite que haya un ensamble de lactina F filamentosa a todo el complejo de glicoproteína y por lo tanto no puede haber un muelleo. Y que como está en la membrana y está afectada, no le da una buena estructura a una membrana de un miocito, de una célula muscular, se rompe la membrana y sale el contenido de la célula. Entre lo que sale mioglobina, que los pacientes con Duchenne tienen mioglobinuria, y aparte de eso sale creatinfosfoquinasa y por eso está tan elevada en las nubes en estos pacientes. Tienen problemas intelectuales la mayoría. ¿Por qué? Porque la distrofina no solamente está en células musculares, sino también se encuentra a nivel neuronal. También las neuronas, nuestro cerebro necesita de esta distrofina para cumplir sus funciones normales y por eso tienen problemas intelectuales. Aparte tienen otros problemas como déficit de atención, trastorno hipercinético, déficit de atención es el que más está frecuente. Pueden tener trastorno obsesivo compulsivo estos niños, no sé por qué. Yo creo que como no pueden moverse, quieren hacer las cosas bien y están trastornados de esa forma. Y aparte tienen mucha depresión, ¿no? Y una calidad de vida disminuida porque no pueden realizar las mismas actividades que sus compañeros o que otros niños normales. Anomalías en el músculo esquelético, pues ya lo dijimos, no pueden pararse, no pueden correr, o bueno, pueden pararse, pero necesitan todo un proceso que ahorita vamos a ver, ese signo de Gowers. Además de eso, pues las afectaciones normales, la hiperlordosis y las alitas de los omóplatos. Y posturas no adecuadas, problemas posturales. Normalmente tienen una base muy amplia en los pies, los abren mucho para no caerse. Aparte de esto, tienen muchísimo más. Tienen retinitis pigmentosa, pueden llegar a tenerlo. Pueden tener enfermedad o síndrome de MacLeod, que aquí tenemos unas células rojas afectadas y tenemos una enfermedad que se llama neuroacantocitosis. La neuroacantocitosis, pues también es una afectación bastante fuerte, podemos decirlo, en los
síndromes de Duchenne. Aparte tenemos esto, insuficiencia adrenal o hipoplasia adrenal. ¿Por qué? Porque se genera una proteína llamada glicerol protein quinasa. La glicerol protein quinasa se expresa y tiene una afectación en la adrenal. Entonces tiene una afectación suprarrenal. Y en la suprarrenal se producen mineralocorticoides, glucocorticoides y otras hormonas encargadas de la respuesta sexual o de los caracteres sexuales secundarios. Entonces vamos a tener una afectación también en todo eso. Es como si tuvieras, aparte de Duchenne, un síndrome de Addison. Y las complicaciones más frecuentes que pueden tener estos niños es una cardiomiopatía dilatada. ¿De qué está hecho el corazón? Está hecho de muchísimo músculo, miocardio. Se afecta la distrofina, se afecta el músculo, se afecta el corazón y pueden tener esta cardiomiopatía, lo que es lo que los lleva a la muerte. No solamente eso, los músculos de respiración están afectados, los niños ya no pueden respirar de manera adecuada, tienen afectaciones en el pulmón, tienen que someterse a ventilación mecánica cuando se cumplen ciertos criterios. Entonces puede tener un paro cardiorrespiratorio también estos niños, una enfermedad en donde está involucrado tanto el corazón como el pulmón y el signo de Gowers, que vamos a ver en un momento más, en un videíto, para que no se les olvide nunca y que cuando vean a un niño que hace eso, digan, tiene distrofia muscular de Duchenne. Ahora, las manifestaciones van a ir dependiendo del avance de la enfermedad. Hay tempranas, lentitud de la marcha, retardo en el lenguaje y el desarrollo general. Hay intermedias como la dificultad de caminar, ¿no? Caídas frecuentes, marcha en puntas, atrofia muscular del plexo proximal y pseudohipertrofia de gemelos. Pseudohipertrofia de gemelos. ¿Qué quiere decir esto? Que los gemelitos o gastrocnemios, que son los músculos de la pantorrilla, empiezan a crecer porque los utilizan un poco más. ¿Por qué los utilizan un poco más? Porque marchan en sus puntas. Entonces, cuando tú estás marchando en pura puntita, estás estimulando la contracción del gastrocnemio y por lo tanto la fuerza va a aumentar y por eso se va a hipertrofiar porque usas mucho ese músculo. Ojalá tuviera los gastrocnemios así, pero que no me diera Duchenne. Y fíjense, las tardías son pérdida de la habilidad para deambular, debilidad en los miembros superiores, contracturas articulares y tendinosas e insuficiencia cardíaca o también insuficiencia respiratoria. Vean esta imagen de la izquierda. Es una niña con distrofia muscular de Duchenne. Sí existen los casos. Y pues aquí está, para que no se les olvide que los Duchenne necesitan tener una silla de ruedas, una wheelchair desde un principio. Este es el signo de Gowers. Veamos el video. Bien bonito que está. Le doy crédito para que vean ese video en YouTube también. Chequen. Vean este niñito. Cómo se está parando. No puede pararse normal. Tiene que hacer todo este proceso. Y vean cómo está parado en puntitas. Es el signo de Gowers. Espero que ya no se les olvide nunca. Repítanlo cuantas veces quieran. Y este es el diagnóstico. Primero, el laboratorial que más nos va a ayudar es la creatinfosfoquinasa. Ya dijimos que está elevado de 50 a 100 veces. 80 unidades internacionales es lo mismo que 1 miligramo. La electromiografía, vamos a ver la actividad eléctrica del músculo y vamos a ver que tiene un patrón modificado, que es miopático, tiene una afectación. La PCR, ¿qué significa? Reacción en cadena de la polimerasa, la vamos a realizar para ver si sí tenemos este gen o si sí tenemos esta proteína más bien, si se expresa o no. Y la biopsia muscular, este es el diagnóstico definitivo, todo el proceso que realizaron en 1990 con esta glutina que les decía, WGA separasa. El tratamiento, aquí está, la asistencia respiratoria mecánica, pero hay unos criterios que ahorita vamos a abordar. Si el paciente tiene disfunción ventricular, dale un bloqueo beta adrenérgico para que mejores la función cardíaca y no se te vaya a morir o a progresar esa miocardiopatía. El manejo psicológico, ¿por qué? Por lo que ya tienen depresión, trastorno obsesivo compulsivo y sobre todo déficit de atención. Les das hormonas del crecimiento porque hay un retraso en el crecimiento en estos niños, ¿sale? Entonces, en un intento de que aumenten o que crezcan un poco más, se les da esta hormona. El uso de glucocorticoides solo a edades tempranas. Siempre tienes que hacer esa densitometría ósea para ver si le puedes dar todavía y no le generes una debilidad ósea o también la osteoporosis en estos niños. Y hay terapias de restauración de la distrofina. Esto es genial. Es como si, otra vez,
quitaras esa distrofina que está mala y le pusieras otra nueva, ¿va? Esto pues es un avance increíble y que ya está dando muy buenos resultados. Ahora, también antagonistas de la aldosterona como la esplerenona o espironolactona, también conocidas como antagonistas de mineralocorticoides. La aldosterona, ¿qué hace? Reabsorbe sodio y excreta potasio, ¿verdad? En caso de que si tú la inhibes, no vas a excretar potasio. El potasio le sirve al niño para la contracción muscular y para que no le den calambres. Entonces por eso le sirve el tratamiento con un antagonista de la aldosterona. Pero todavía se está viendo el grado de efectividad que tenga. Porque de todos modos los niños pues tienen mucha afectación, ¿no? Y esto que decían desde 1990, allá querían transferir un músculo, transferencia mioblástica. Ahora no transfieren músculo, sino quitan la distrofina mala o la afectación, la mutación y permiten que la distrofina buena comience a generarse. Esto es el futuro. Este es el tratamiento, se llama Translarna. Bueno, Translarna es el nombre comercial. Ataluren es el componente químico, vienen 250 miligramos. Creo que ahora la verdad no investigué el precio, si quieren se lo llevan de tarea, pero vean el mecanismo de acción tan bello. ¿Qué pasa cuando necesitamos codificar una proteína? ¿Quiénes se encargan de codificarlo? Primero los ribosomas, ¿no? Bueno, los ribosomas crean aminoácidos y luego ya de los aminoácidos se producen las proteínas. ¿Va? Entonces, ¿qué necesitas? Siempre se acuerdan de biología molecular, los codones de inicio, que es la metionina, que es el AUG, y los codones de paro, que es, bueno, son como UAG, Universidad Autónoma de Guadalajara, Tiburoncín UAA y UGA también. Entonces, pues primero empieza todo este desorden, pero aquí hay un bandido, el malo de la película, el villano, la PTC. ¿Qué significa PTC? Es un codón prematuro, ¿sí? Es un codón prematuro que causa un paro total, un stop, y que este se viene. Y aquí tenemos el RNA de transferencia o transcripción, otra vez el PTC, stop prematuro, y ese stop prematuro no va a permitir que se produzca una proteína. Hay una proteína truncada. En cambio, el héroe de la película, el Superman de los Duchenne, Ataluren, se va a encargar de inhibir que ese precoz bandido genere un stop. Y como lo va a inhibir, va a permitir que sí se produzca la distrofina. Si va a haber distrofina, funcionan estos chavos. Estos son componentes que se han desarrollado para la distrofia muscular de Duchenne. Esto también salió en Nature. Y bueno, es tal cual biotecnología que les sirven. Estos los dejo para que lo chequen. Son los componentes que tienen y la compañía que han sacado diferentes tipos de medicamentos o de... Ah, por ejemplo, aquí está, miren, el Ataluren, cómo se sacó. Es una molécula pequeña que termina con las mutaciones sin sentido. Ateplircer termina con el exón 51 de saltos y la fosforodamina. Morpolino antisentido, este oligonucleótido también está utilizando Duchenne. Entonces, para que lo vean y también puedan revisar los mecanismos de acción de todo esto que se ha avanzado en la biotecnología. Fíjense, estos son los criterios, esto sí nos sirve para nosotros darle ventilación mecánica a un paciente. Si tiene una capacidad vital forzada, eso quiere decir que cuando tú empiezas a expirar o a soltar el aire, te esfuerzas por soltar la mayor cantidad de aire. Cuando es menor del 50% del predicho, que esto se realiza con una espirometría, cuando tiene menos de 50, intúbalo. Si la presión
respiratoria máxima es de menos de 60 centímetros de agua, intúbalo. Y si el flujo respiratorio máximo es de menos de 270 litros por minuto, intuba a tu paciente. Ahora, ¿qué tenemos que tener en consideración? Que la utilización de esteroides solamente es en pequeños y que induce fragilidad ósea, lo que ya les he venido mencionando. La resonancia magnética cardiovascular va a ser preferida cuando el ecocardiograma no esté recomendado. Es así con un ecocardiograma cuando vemos la miocardiopatía dilatada, pero cuando eh, hay un riesgo de hacer el ecocardiograma porque puede entrar en paro el niño o porque puede generar alguna afectación, mejor hacemos una resonancia magnética del corazón. Y los rayos X los hacemos para ver la absorción mineral ósea que tienen los huesos del niño, para ver si le puedes dar esteroides o no. Entonces, consideraciones, esto es lo último ya. CRISP, ya les dije que era ingeniería genética totalmente. Aquí está un ratoncito normal que no tiene afectado su exón 23, que tiene RNA polimerasa normal, el ARN mensajero, y que va posteriormente en el ribosoma y se va a encargar de ya la síntesis de proteínas tal cual, y de la proteína de la distrofina. La distrofina, vean qué bonito aquí se ve cómo es el pegamento que va a permitir el anclaje de la membrana plasmática para después tener el complejo glicoproteína, distrofina, y poder generar la contracción muscular adecuada. Vean, si no hay este anclaje en la célula, en la membrana no tiene estabilidad para nada, se destroza y por eso sale todo el contenido. Ahora, aquí está un mouse, un ratoncito con el exón 23 mutado. Tiene una mutación sin sentido. Entonces el RNA mensajero va a estar afectado y va a tener una afectación también en mm, en la expresión de la distrofina, y como no hay distrofina, pues tampoco va a haber anclaje y la membrana plasmática va a estar afectada. Vean como aquí, en este pedacito, no hay distrofina, no hay ningún anclaje, la membrana está totalmente dañada. Y vean acá cuando hicieron el CRISP, con esta endonucleasa tipo 9, agarraron ese pedazo de exón 23, lo destrozaron, lo cortaron y después lo escindieron para quitarlo totalmente y pegar uno que sí tuviera funcionalidad, para que este ya tuviera una RNA mensajero normal y que los ribosomas hicieran su chamba de una buena manera, sintetizando otra vez distrofina, permitiendo el anclaje de nuevo y todos felices y contentos. Eso es todo, amigos, por el día de hoy. Esta es la lectura que les recomiendo, son 30 paginitas de Lancet Neurology, del diagnóstico de tratamiento de la distrofia muscular de Duchenne. Así lo pueden encontrar. En caso de que no lo encuentren, ahí se puede descargar gratis. Pero si no, pues mándenme un mensajito por aquí, por, por el canal de YouTube o bien por Facebook. También tenemos Facebook, para los que no sabían. El Baúl del Médico Blasto. Ya casi llegamos a los 9000 likes en Facebook. Esperemos que pronto lo hagamos. Con su ayuda así será. Y pues, todas nuestras redes sociales, ya saben, en YouTube, el Médico Blasto, el-Médico Blasto en Twitter y el Baúl del Médico Blasto junto todo en Instagram. Los seguimos viendo. Muchísimas gracias. Dios los bendiga y sigan estudiando mucho. Recuerden que el éxito es la suma de sus pequeños esfuerzos que realizamos día con día. Hasta pronto, amigos. 7 de septiembre, Día Internacional de Duchenne. Cámara.